El Consejo Nacional Electoral del Chavismo ha convocado a elecciones para el 27 de abril de 2025. Este evento incluye la renovación de 277 escaños a la Asamblea Nacional, 23 cargos de gobernadores y los diputados a los consejos legislativos regionales. Pero en un país donde las últimas elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 fueron catalogadas como fraudulentas por las fuerzas de la democracia y así lo demostraron, así como la comunidad internacional, ¿qué significado tiene este nuevo proceso electoral? En este video vamos a hablar del contexto de esta convocatoria, los actores clave y los retos democráticos que enfrenta Venezuela. Amigos, yo soy Ricardo Sánchez Silva, @Ricardo lo dice en las redes sociales, periodista venezolano en Washington, D.C., la capital de Estados Unidos, y en este video vamos a hablar de las elecciones convocadas por el régimen de Nicolás Maduro el próximo 27 de abril. Este proceso incluye la renovación de la Asamblea Nacional, los gobernadores y los consejos legislativos, como les comentaba, pero llega en medio de un sistema electoral controlado por el chavismo y marcado por el fraude de las elecciones presidenciales del año 2024. Además, vamos a hablar del impacto de los partidos judicializados, el papel de la verdadera oposición o disidencia frente al régimen que está liderada, como sabemos, por María Corina Machado, y lo que está en juego en estas elecciones para el futuro de Venezuela, así como su relación con la comunidad internacional. ¿Qué esperar de todo esto? Pero antes, por favor, te pido que te suscribas y actives las notificaciones, dale me gusta y compartas este video a por lo menos 10 personas, el 1x10 periodístico, y pues me ayudas así a llegar a más usuarios con este pequeño gesto. Me apoyas y a seguir adelante con este proyecto periodístico independiente. Y si estás fuera de Venezuela, puedes apoyarme aún más convirtiéndote en miembro del canal. Al lado del botón de suscribirse, por cierto, hay un botón de unirse. Ustedes le dan allí al botón de unirse, justo al lado del de suscribirse, y pues pueden formar parte de esta comunidad desde $2.99 al mes, o también puedes mandar superchats o super gracias, y pues este proyecto recuerda que es absolutamente autosustentado. Así que bueno, ahí estamos pendiente con el apoyo de la comunidad. Ahora sí, empezamos. Bien. El presidente del CNE, del régimen, Elvis Amoroso, anunció recientemente que los partidos políticos y candidatos que deseen participar en las elecciones del 27 de abril de 2025 deberán cumplir con ciertas condiciones claves. Entre ellas destaca la obligación de firmar un documento en el que se comprometen a respetar los resultados emitidos por el CNE y el cronograma electoral establecido por el organismo, ¿no? Además, se exige que los aspirantes no tengan antecedentes penales, no estén inhabilitados por la Contraloría General del régimen y pues que no hayan incurrido en supuestos delitos como traición a la patria, promoción del odio o posturas fascistas. Textualmente, postura fascista, imagínense ustedes. Este anuncio, que fue realizado en una cadena de radio y televisión, fue presentado como un esfuerzo para garantizar la transparencia del proceso, dicen, ¿no? Sin embargo, este gesto ha sido recibido con escepticismo, considerando el historial reciente del sistema electoral venezolano, particularmente en las elecciones presidenciales de 2024, en las que, como todos sabemos, Nicolás Maduro fue proclamado como ganador sin que se publicaran las actas de votación ni se realizaran las auditorías independientes. No hubo resultado desglosado, no hubo actas, no hubo nada. En cambio, la oposición o las fuerzas de la disidencia sí presentaron las actas del CNE en la que consta que Edmundo González Urrutia ganó. Así que allí quedó demostrado el mayor fraude que ha cometido la dictadura chavista. Pero bueno, vamos directamente a escuchar qué dijo Elvis Amoroso sobre esto. Sus autoridades, sus candidatas y todas las organizaciones con fines políticos, sus autoridades, sus candidatas y candidatos participantes deben suscribir un documento comprometiéndose a respetar y acatar todos los eventos
concerniente a la elección del 27 de abril y los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral como poder constitucional de la República. Todas las organizaciones con fines políticos. En aquel proceso, Nicolás Maduro fue proclamado como ganador pese a haber sido demostrado con las actas que el verdadero ganador, como les comentaba, fue Edmundo González Urrutia. Durante estos comicios hubo falta de auditorías independientes y la ausencia de publicación de las actas de votación, todos lo sabemos. Estos elementos no solo debilitaron la confianza en el sistema electoral, sino que también fortalecieron las denuncias que el chavismo utiliza las instituciones como tal, como, instituciones electorales, ¿no? Como una herramienta para perpetuarse en el poder, para perpetuar su hegemonía. Desde las elecciones legislativas de 2020, el chavismo ha consolidado su control sobre el Parlamento. Este proceso electoral fue ampliamente cuestionado por, falta de garantías democráticas, pero un aspecto clave que marcó esa elección fue la judicialización de los partidos opositores. Es decir, en pocas palabras, vamos a decirlo en otras palabras, ellos se crearon una oposición a su medida usando los nombres de los partidos que ya estaban, ¿no? Esta estrategia, que fue ejecutada principalmente a través del Tribunal Supremo de Justicia, del régimen también, consistió en intervenir partidos tradicionales de oposición y entregar su dirección a figuras afines al chavismo, anulando de facto la capacidad de líderes originales para participar en las elecciones con sus respectivas tarjetas partidistas, ¿no? Un caso emblemático fue el de Acción Democrática, AD, uno de los partidos más antiguos y relevantes de la política venezolana. En 2020, el TSJ destituyó a su directiva legítima y otorgó control a la organización a Bernabé Gutiérrez, un dirigente señalado por su cercanía al oficialismo. Esta maniobra permitió al chavismo manipular el uso de la tarjeta electoral de AD y marginar a líderes históricos del partido, como por ejemplo Henry Ramos Ayub. Esta táctica, señores, no se limitó solo a AD. Otros partidos opositores como Primero Justicia y Voluntad Popular también fueron blanco de acciones similares, dejando a figuras opositoras más críticas sin herramientas legales para competir. Como resultado, las elecciones legislativas de 2020, ampliamente cuestionadas por la oposición venezolana, que son organismos internacionales, también estuvieron allí involucrados, y gobiernos extranjeros, dieron lugar a un parlamento dominado casi en su totalidad por el chavismo. Además, también en este proceso de judicialización también entró un partido también muy antiguo, que es COPEI. Estas elecciones fueron criticadas por la ausencia de observadores internacionales independientes, como la Unión Europea o la Organización de Estados Americanos, la OEA, ¿no? Que denunciaron la falta de transparencia en el proceso. Además, Estados Unidos, el Grupo de Lima y varios países europeos rechazaron los resultados, calificándolos de fraudulentos debido a la manipulación institucional, la inhabilitación de candidatos opositores y la judicialización de partidos políticos. Estas herramientas consolidaron el control del chavismo sobre la Asamblea Nacional, dejando al órgano legislativo sin representación efectiva de las fuerzas democráticas. La diferencia con el proceso electoral del 28 de julio de 2024 fue que las fuerzas de la democracia lograron demostrar con pruebas contundentes el fraude, a pesar de que sabemos que la Asamblea Nacional que está allí y probablemente la que se va a escoger ahora no va a ser legítima ni legal. El proceso electoral del 27 de abril de 2025, que serían estas elecciones que está convocando la dictadura, va más allá de una elección de una nueva Asamblea Nacional y 23 gobernadores. También incluye la designación de diputados regionales y por primera vez la elección, escuchen, de una autoridad para la Guayana Esequiba, un territorio en disputa con Guyana. Esta inclusión tiene un trasfondo geopolítico significativo, ya que el chavismo podría usarla como una herramienta para fomentar el nacionalismo y desviar la atención de los problemas internos, ¿no? Como intentaron con el referéndum consultivo de 2023, que fue un fracaso. Así que como también pueden tratar de desviar la
el foco de la crisis económica, ¿no? De las denuncias de ilegitimidad del sistema electoral, de que, por ejemplo, hay un gobierno de facto, que el dictador no solo se autoproclamó el año pasado, sino se autocoronó el 10 de enero de 2025. Y sobre Guyana es muy curioso porque incluso cuando Chávez estaba en el poder, esta gente no les importaba el territorio en reclamación. Ahora, de un tiempo para acá, incluso estando ya Chávez en el poder, quisieron empezar a cambiar la narrativa sobre esto y ahora quieren desviar la atención de los problemas que realmente importan en estos momentos, después de violar descaradamente la voluntad popular del pueblo. La elección en la Guayana Esequiba se presenta como un intento de la dictadura de reforzar su narrativa soberanista en un momento en que, bueno, enfrenta una creciente presión internacional por la falta de democracia en el país y por la ilegitimidad que tiene el dictador. Sin embargo, este movimiento podría generar tensiones adicionales con Guyana y la comunidad internacional, considerando el contexto histórico, real del reclamo territorial y las sensibilidades geopolíticas en torno a Guayana Esequiba. Porque aquí hay algo importante de resaltar. Si en algo los venezolanos hemos estado de acuerdo, es que el Esequibo es nuestro, es que el Esequibo es de Venezuela. Pero eso no es una disputa que la va a ganar la dictadura porque están usándola como arma política para desviar la atención. Pero aquí surge una pregunta clave. ¿Qué puede cambiar en un sistema donde el régimen controla las principales instituciones electorales y judiciales? ¿Qué puede cambiar? ¿Qué se puede esperar? ¿No? Quédense hasta el final porque vamos a tratar de explicar esto para que ustedes puedan entender cómo esto podría impactar el futuro político de Venezuela. El Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSV, ha declarado estar listo para estos comicios. Diosdado Cabello anunció que el 4 de febrero realizarán un congreso para seleccionar a sus candidatos, asegurando que buscan una gran victoria popular, claro, como la victoria popular del 28 de julio de 2024, un gran fraude. Sin embargo, también advirtió que los aspirantes no podrán tener antecedentes penales ni estar inhabilitados por promoción al odio, hablando del fraude, hablando del ventajismo, hablando de todo lo que ellos han hecho, tampoco traición a la patria, que es algo que a ellos les encanta etiquetar a cualquiera, a periodistas, activistas, a políticos, a cualquiera que se atreva a disentir de la dictadura. No, pero ellos han hecho una cantidad desproporcionada de elecciones para tratar de lavarle la cara al régimen, una dictadura electoral, ¿no? Como algunos la han calificado, ¿no? Hay otras acusaciones que han sido utilizadas para excluir a críticos del gobierno que, como tal, les colocan estas etiquetas y pues ya con eso los anulan políticamente a los ojos del sistema de la dictadura, ¿no? Vamos a escuchar una parte como tal de las palabras del segundo al mando del chavismo, Diosdado Cabello. Escuchemos. Hay gente que le tiene miedo a las elecciones. Hay gente que se niega a participar en las elecciones. Le gusta es la vía de la violencia. Jamás han tenido como meta el tema electoral. Los chavistas informamos que estamos listos, cumpliendo con lo establecido en nuestros reglamentos y en la Constitución para participar activamente en estas elecciones y conseguir una gran victoria popular el 27 de abril, domingo 27 de abril. Las elecciones ya anunciadas por el CNE, nosotros siempre lo decimos, se realizarán, quiera o no quiera la extrema derecha fascista. Por otro lado, la oposición legítima enfrenta un escenario complejo. Mientras la Plataforma Unitaria Democrática, liderada por María Corina Machado, ha llamado a boicotear el proceso electoral, sectores judicializados como ADECOPEI y Primero Justicia, es decir, los judicializados, la falsa oposición, que son parte de la misma dictadura, la oposición que se creó el chavismo a su medida, esos. No estamos hablando de los partidos originales, ¿no? Las directivas originales, ¿no? Como ya explicamos hace unos minutos.
Estos partidos, controlados por figuras cercanas al chavismo, bueno, sabemos que esto fue luego de las intervenciones del Tribunal Supremo de Justicia, han anunciado su participación. Bueno, y era de esperarse que así fuera. Machado argumenta que participar en estas elecciones solo legitimaría un sistema que no respeta la voluntad popular, citando el fraude denunciado en las presidenciales de 2024, donde Edmundo González presentó pruebas de su victoria con un 67% de los votos. Más que una división en la oposición, lo que existe es una estrategia del chavismo para debilitarla y para querer dividirla. Sectores judicializados como los liderados por Bernabé Gutiérrez en Acción Democrática y similares en COPEI y Primero Justicia actúan como una oposición leal al régimen, lamebotas pues, participando en un sistema controlado por el chavismo. Aquí no hay moral, aquí no hay principios, aquí no hay nada. Ellos no forman parte de la oposición. Por eso ahí no se puede hablar de una división de la oposición, de la verdadera oposición o disidencia. En dictadura hay disidencia. Estos grupos, intervenidos por el TSJ, han asumido una postura de defender espacios, pero carecen de legitimidad entre los venezolanos que rechazan al régimen y rechazan a AD, COPEI, Primero Justicia judicializado, todo lo que tenga que ver con la dictadura. De hecho, en este espacio hemos hecho encuestas en emisiones en vivo sobre si están dispuestos a participar los usuarios en las próximas elecciones, y la gran mayoría ha dicho no vamos a participar. Por otra parte, la verdadera oposición, liderada por figuras como María Corina Machado, quien es la principal líder, y pues la plataforma unitaria democrática, insiste en que participar en estas elecciones solo sirve para legitimar un sistema que no respeta la voluntad popular, como les comentaba, y esta postura es clara. Después del fraude de las presidenciales de 2024, involucrarse en estos procesos no tiene sentido. Es la perspectiva que plantean las fuerzas de la democracia, la verdadera oposición, la verdadera disidencia, mientras que no se garanticen las condiciones mínimas de transparencia y de democracia. Y tiene sentido. La gran pregunta sigue siendo: ¿puede el chavismo consolidar su poder aún más a través de estas elecciones? ¿O por el contrario, hay alguna vía para que la comunidad internacional y la verdadera oposición encuentren una salida a la crisis política? Quédate conmigo porque vamos a hablar a fondo de lo que está en juego. El control del chavismo sobre la Asamblea Nacional, las gobernaciones y los consejos legislativos es una herramienta clave para mantener su hegemonía y, bueno, proyectar una imagen de estabilidad interna. Sin embargo, estas elecciones también representan una oportunidad para que la oposición legítima siga denunciando la falta de garantías democráticas y la manipulación institucional. Y debe ser así. Un elemento novedoso en esta elección es la inclusión de la elección de la autoridad de la Guayana Esequiba, el territorio que está en disputa, como les comenté. Y esta jugada del chavismo, bueno, es una clara jugada para desviar la atención, como lo decía hace unos minutos. Y no podemos caer en eso. Aunque esto puede captar titulares, que lo más seguro es que capte titulares, también podría escalar las tensiones con Guyana y complicar la posición diplomática de Venezuela en la región. Para las fuerzas de la democracia, el desafío no es solo enfrentar al chavismo, señores, sino también superar las barreras impuestas por un sistema que está diseñado para mantenerlos afuera del poder. Está diseñado, ahí está. Yo estaba hablando, el chavismo está preparado, ellos nunca han querido participar en elecciones. Bueno, pero es que le parece poco a este señor que está, por cierto, paréntesis, que testigos protegidos lo involucraron en el asesinato del primer teniente Ronald Ojeda en Chile. Sicariato. Y esto es importante aclararlo, porque es este personaje el que está ahí hablando, tratando de seguir con una narrativa que nadie se las compra, nadie les cree. Así que, mientras tanto, la desmovilización de votantes descontentos sigue siendo un riesgo real, después de años de promesas incumplidas y procesos electorales manipulados. Pero es que esto no era, vamos a decirlo, una sorpresa.
la gente no iba a querer ir a votar. Así de simple. Y no solo que no iba a querer a votar, es que por dignidad, es que por principios y es que por la lucha por la democracia, las próximas elecciones deben ser en democracia, no en dictadura, como lo ha dicho María Corina Machado. La comunidad internacional desempeña un papel fundamental en la crisis política de Venezuela, especialmente tras los cuestionados resultados de las elecciones presidenciales de 2024. Organismos como la Unión Europea, la OEA y pues gobiernos extranjeros, incluidos Estados Unidos, Canadá y distintas naciones latinoamericanas del mundo libre y europeas también, han respaldado la legitimidad de Edmundo González Urrutia como presidente electo. Este apoyo se basa en las pruebas presentadas por la plataforma unitaria que demostraron que González Urrutia obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones de julio de 2024. Lo que pasa es que a la dictadura les encanta hacer fraude, les encanta desmovilizar y usar sus estrategias para que la gente no vote y ellos poder hacer el fraude, pero esta vez ni desmovilizaron ni impidieron que la gente votara y al final ni impidieron que pudieran salir las actas originales. Así que le salió el tiro por la culata, como decimos coloquialmente en Venezuela, ¿no? En ese contexto, las elecciones convocadas para abril de 2025 plantean un nuevo desafío diplomático. Por el lado del chavismo, podrían intentar utilizar este proceso para proyectar una imagen de normalidad democrática, buscando legitimar su control institucional tanto a nivel interno como a nivel internacional. La participación de sectores judicializados que actúan bajo el control del régimen podrían servir como una herramienta para simular un pluralismo político que no lo hay. Y por eso lo estamos diciendo aquí, y por eso lo estamos informando aquí, y por eso no nos vamos a cansar de desmontar la narrativa de la dictadura, la imagen que quiere montar el régimen con una falsa oposición, diciendo que la oposición no quiere participar, diciendo, claro, es que si tú coaccionas, condicionas las elecciones, coaccionas a los que participan y los condicionas para con calificativos a ellos los judicializas y los llevas a procesos por terrorismo, por traición a la patria, así es muy bonito participar en elecciones y ganar elecciones, y más aún sumemos las irregularidades dentro del mismo CNE que se presta para cualquier sinvergüenzura. Porque es que ni siquiera fueron capaces de mostrar ni las actas, ni los resultados desglosados, nada, ¿no? Entonces, por otro lado, hablando de la comunidad internacional, la comunidad internacional podría ver estas elecciones como una oportunidad para ejercer mayor presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, exigiendo transparencia y condiciones democráticas mínimas. Pero ya sabemos que eso no ha funcionado en el pasado. Y probablemente no vaya a funcionar, mucho menos para unas elecciones de este tipo. Así que existe el riesgo de que esta presión pierda fuerza si algunos países optan por una postura más pragmática, privilegiando los intereses económicos y geopolíticos sobre la defensa de los principios democráticos. ¿Y quiénes son los que hemos visto que han apoyado a la dictadura? Pues bueno, Rusia, China, Nicaragua, Cuba, los mismos factores en donde realmente no son parte del mundo libre, por poner Irán, ¿no? Por ponerles un ejemplo. Y aquí es donde vienen retos importantes para la disidencia o las fuerzas de la democracia y plantear las estrategias que no han funcionado para que puedan mantener la moral de la gente alta, mantenerse firmes en el llamado que están haciendo y poder, de cierta forma, avanzar en la consolidación de un bloque internacional liderado por Estados Unidos que apoye y que sea clave en la implosión del chavismo. Porque ya sabemos que el chavismo lo mantienen una cúpula del poder, que es un grupo del poder pequeño que está allí, arraigado, y que es el objetivo de las fuerzas de la democracia, no la base. La base, bueno, por lejos la tiene las fuerzas de la democracia. La tiene Edmundo González Urrutia, la tiene María Corina Machado. Y en eso no se pueden engañar. Nadie se puede engañar.
pero esto es un panorama que no había existido nunca antes. Y pues tan sencillo como que nadie tiene una bola de cristal, nadie sabe cuándo va a poder funcionar esta transición hacia las democracias, cuánto tiempo o cuántos días, cuántos meses, cuánto tiempo va a tener que pasar. Y aquí la intención no es vender humo, para nada. Aquí podemos hablar de estrategias, podemos hablar, analizar, podemos plantear escenarios e informar, que es la labor principal aquí. Pero hay que estar claros sobre cómo actúa la dictadura y cómo actúa la dictadura. Y yo lo he dicho constantemente. Si en algo ha tenido éxito la dictadura es en desmovilizar, desmoralizar a las fuerzas de la democracia. Y ese es un reto fundamental, sobre todo en estos momentos que está viviendo Venezuela después de la autocoronación de Nicolás Maduro. Ahora, con respecto a las tensiones diplomáticas, la inclusión de la elección de una autoridad para Guayana Esequiba añade una nueva dimensión geopolítica al proceso electoral. Guyana, que ha contado con el respaldo de países como Estados Unidos y Reino Unido en su disputa con Venezuela, podría interpretar esta decisión como una provocación, escalando las tensiones en la región. Esto a su vez podría influir en las relaciones de Venezuela con organismos internacionales como las Naciones Unidas, que han jugado un papel clave en la mediación del conflicto territorial, ¿no? Además, dentro de la comunidad internacional hay algunos puntos o posiciones que han sido muy firmes, mientras países como Estados Unidos, Canadá y distintas naciones europeas, han adoptado una postura firme contra la dictadura. Otros como Rusia, China, Irán, Turquía, les nombraba ya algunos hace un rato, pues han ofrecido su respaldo al chavismo, ya sea por intereses estratégicos o económicos. Pero esta dinámica podría complicar cualquier intento de la comunidad internacional de presentar una posición, unificada respecto a las elecciones de abril. Y yo creo que esta posición debe ser esperada, es del mundo libre como ha sido hasta ahora. Y con respecto a otros aliados, como por ejemplo Rusia, ahí estaba de aliado Rusia también del dictador en Siria, y eso no evitó que la dictadura cayera y el dictador tuvo que huir a refugiarse allá en Siria. Las elecciones en Rusia, ¿no? Las elecciones del 27 de abril representan más que un acto electoral, son un reflejo complejo del juego político en Venezuela, donde el chavismo busca consolidar su poder y las fuerzas de la democracia enfrentan enormes desafíos. Es parte del juego maquiavélico para desmoronar, desmoralizar y desmotivar a los líderes y que eso se transmita a la base, ¿no? Pero ahí es donde tienen que saber canalizar y actuar las fuerzas de la democracia y el liderazgo que viene desde María Corina Machado. He allí el mayor reto que se está enfrentando en estos momentos. Este proceso, marcado por un sistema controlado y unas reglas manipuladas, plantea preguntas importantes sobre el futuro político del país. Y en su lugar, en el escenario internacional, pues también es importante evaluar lo que podría suceder. Más allá de los resultados, que sabemos cuáles van a ser. Porque es que si no hay votantes se los inventan. Si no hay si tienen un fracaso terrible y una pérdida terrible como la del 28 de julio, pues no lo reconocen. Y así va a seguir siendo hasta que esté esta dictadura en el poder. Lo han demostrado reiteradamente, aún con las pruebas. El descaro no tiene límite. Entonces, más allá de estos resultados, estas elecciones subrayan la urgencia de construir soluciones que trasciendan las urnas electorales y enfrenten las raíces de esta crisis política. Y cuando hablo soluciones, es cambiar el régimen, es derrocar la dictadura, es cambiar de sistema político, es la transición hacia la democracia. ¿Cuál es el camino correcto? Pues opciones sobre la mesa hay. No me corresponde a mí como periodista decirlo, ¿no? Para eso está el liderazgo.
El camino no será sencillo, pero la resistencia de millones de venezolanos, señores, dentro y fuera del país, sigue siendo una señal de esperanza. Tu participación también es clave, así que quiero que me digas qué opinas tú de, estas elecciones, ¿no? De este panorama político. ¿Estás de acuerdo con ir a votar o vas a sumarte al movimiento llamado de María Corina Machado de mantenerse firme ante lo que está ocurriendo en el reconocimiento de las elecciones del 28 de julio? Déjame tu opinión aquí en los comentarios y pues vamos a seguir debatiendo. No olvides suscribirse, activar la campanita y las notificaciones. Con eso apoyas este proyecto periodístico independiente y me ayudas a seguir adelante luchando contra la censura y la desinformación. Además, si estás fuera de Venezuela, puedes hacerte miembro desde $2.99 y pues apoyar este proyecto que es autosustentado, que no dependemos de nadie, de ningún factor de poder, de ningún grupo familiar, de ningún partido político. Esto es periodismo independiente crítico al poder. También puedes mandar superchats y super gracias. Amigos, por aquí les habló Ricardo Sánchez Silva, periodista venezolano radicado en Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos, y nos vemos en un próximo video. Se les quiere.